A lo largo de la historia de este canal, hemos visto muchos juegos, ya sean fangames, homebrews o ROM hacks, de la mítica mascota de Capcom, Mega Man. En algunos no solo manejamos al Bombarder Azul, sino también a sus compañeros, como Roll o Protoman. E inclusive también a sus ayudantes, como fue el título Eddie's World, el cual ya analizamos en este canal. Les dejaré el enlace a ese video en la descripción por si lo quieren ver. Seguimos. Además, también hemos tenido la oportunidad de controlar a sus antagonistas, como Bass o los Robot Master. Pero existe un enemigo bastante popular de Mega Man, que muy pocos toman en cuenta: Mech, el simpático robot con grandes ojos y pies, protegido con un casco casi invulnerable. Pues a algunos aficionados se les ocurrió la idea de dotar de un papel protagónico a este adversario, pero transformándolo en una especie de Mega Man. Los resultados los veremos a continuación. Sin más preámbulo, comenzamos. Les presento a Mega Mech, un fangame ambientado en el universo de Mega Man, pero en donde el protagonista es un mech o metal, como lo quieran llamar. Para su creación se utilizó el Megamix Engine, una herramienta de Game Maker Studio que facilita la elaboración de juegos de Mega Man de aspecto clásico. El líder del proyecto y encargado del arte fue Vibrir. La música fue elaborada por Minimacro y Rain the Insane. La programación a cargo de Diamond World, Buster y Faison Mother Brain. Buster también se encargó del diseño de niveles y los efectos de sonido fueron hechos por Killa Scorpio 75 y J8Bit Forager. El título está inspirado en la serie de fangames Hard Hack, también protagonizado por un metal pero de corte clásico, y en Ho-Yo's, en donde el héroe es Protoman. Pero la principal diferencia es que aquí, tanto amigos como enemigos son mechs, sin excepción. Esta demo solo incluye un escenario, el correspondiente a Ice Mech, ambientado en el Ártico, con mucha nieve, hielo y suelos resbaladizos. En términos gráficos, al ser creado en Megamix Engine, tiene la apariencia estilo 8 bits típica de las entregas de Mega Man que salieron en consolas como la NES, aunque con las ventajas que otorga el software actual, sin parpadeo de sprites, ni ralentizaciones, animaciones muy fluidas y todo a unos sólidos 60 FPS. Destaco la animación de la pantalla de título, muy bien elaborada. En el aspecto sonoro, las melodías recrean de manera precisa los tonos chiptune de la época. Mismo caso con los efectos de sonido, que resultan familiares a los asiduos a los títulos clásicos de Mega Man. En términos de control no hay muchas variaciones, un botón de salto, otro de disparo, que dejándolo pulsado carga el Mega Booster. Tenemos la opción de deslizarnos con un botón o pulsando la diagonal en la cruceta. La novedad viene del uso del casco. Pulsando abajo en la cruz nos escondemos bajo el mismo, pudiendo aguantar golpes y disparos sencillos que reboten, hasta un máximo de 3 impactos, que se reflejan en el indicador al lado de la barra de vida. Estos irán llenando automáticamente, aunque si los agotamos, quedamos mareados y vulnerables. Y ahora los detalles a mejorar. El juego es difícil, requiere tener paciencia ya que muchas veces, debido a la ubicación de los enemigos y lo resbaladizo del piso, es inevitable que te toquen. Aunado a esto, si mueres, los checkpoints están bastante lejos, así que te toca volver a recorrer un largo trecho. Aunque el juego te da la opción de tener vidas infinitas, eso no facilita las cosas. Para esta ocasión, enfrentaremos solo a un semijefe y a Ice Mech al final de la etapa. Una vez terminado, tendremos acceso a todas las armas. Aunque esta demostración data del año 2021, el juego sigue en desarrollo. De hecho, a finales del pasado año, sacaron otra actualización en su servidor de Discord, pero es privada, por lo que no se puede subir gameplay a YouTube. El título final tendrá 4 jefes, por lo que se puede deducir al ver el menú y la pantalla de selección de nivel. En fin, un buen spin-off de este singular enemigo de Mega Man.
En conclusión, un excelente fangame dedicado a un personaje muy conocido del universo del Bombardero Azul, pero que nadie tomaba en cuenta, con una presentación gráfica, sonora y jugable que brinda la sensación de estar ante una entrega clásica de la mascota de Capcom, pero con otro protagonista. Aunque con algunos aspectos que mejorar, como la dificultad, es un proyecto que promete. Esperemos tener pronto este juego completo. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Mega Mech? ¿No te esperabas un fangame de este personaje? ¿Te desesperó su dificultad? Déjamelo saber en los comentarios. Y un saludo para Abraham 1337 y a Nickberto Solano, que me pidieron que los mencionara en este video. Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Perdóneme, pero ¿podrían ayudar a un compatriota americano que ha caído en desgracia? Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.